píloro. Nada, esto es para que como licenciados eh, conozcan lo más que puedan acerca de esta patología que es bien, bien específica, que es la patología pediátrica. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Hacemos la parte de Doppler y terminamos. Bueno. Doppler, si vieron ecografía, deben haber visto también la ecografía Doppler, porque es un modo de ultrasonografía donde uno utiliza una ecuación matemática que es del efecto Doppler, que uno puede determinar a través de ese efecto Doppler si el objeto se acerca o se aleja. ¿Sí? En este caso, el objeto, en términos generales, casi siempre nos referimos a la sangre. La sangre se aleja, la sangre se va, la sangre viene muy rápido, se va muy rápido. ¿Sí? Pero también puede ser, por ejemplo, el diafragma. Se acerca o se aleja el diafragma y hacer motilidad diafragmática. Puede ser un movimiento, el jet ureteral del pis ingresando dentro de la vejiga. Eh, Puede ser el movimiento del latido cardíaco y la sangre, ¿sí? Se puede utilizar para muchas aplicaciones. En términos generales, ustedes tienen que asociar el Doppler a la circulación sanguínea. Y el efecto Doppler es un efecto de sonido. Doppler era Christian Doppler y era un astrónomo y descubrió que algo que se podía aplicar a la luz, en realidad lo aplicaba a la luz de las estrellas y el cambio del color de las estrellas según la distancia a la Tierra, porque son longitudes de onda, y acá que tengo sonido tengo longitudes de onda también, se puede aplicar tranquilamente también para el sonido. ¿Y cuál es el ejemplo más simple o más fácil para entender qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler dice que la frecuencia, ¿sí?, de un objeto en movimiento, la frecuencia del sonido que emite, se modifica según la fuente se aleje o se nos acerca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se nos acerca la frecuencia va a ser más alta y a medida que se nos aleja la frecuencia va a ser más baja. ¿Y cuál es el ejemplo? La ambulancia. Cuando la ambulancia tiene un tono súper agudo, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver. La vamos a escuchar lejos y a medida que esa fuente que emite el sonido que es la ambulancia se nos acerca a nuestros oídos, cada vez que está más cerca, la vamos a escuchar más fuerte y más aguda, 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 y una vez que se empieza a ir, la vamos a empezar a escuchar como distorsionada y como la frecuencia que se va alejando de nosotros. Ese cambio de frecuencia que el sonido, el cerebro lo interpreta porque es una modificación en la frecuencia del sonido, yo lo puedo hacer también con un eco, ¿sí? Si dijimos que lo que recibíamos eran ecos de ultrasonido, si yo la fuente, la sangre, estamos escuchando ultrasonido, ¿sí? Si yo pudiese escuchar la sangre, me pasaría lo mismo que la ambulancia. Si la sangre se aleja, ¿sí?, la escucharía de una forma, si se acerca, la escucharía de otra. Eso, a nivel de ultrasonido y a nivel de física y a nivel de matemática, se puede hacer. Se aplica una ecuación a la frecuencia que yo estoy emitiendo, a la frecuencia que yo estoy recibiendo de ese objeto de movimiento, y puedo conocer las características dinámicas del fluido. Entonces, ¿qué es lo que se mueve o no se mueve? La sangre. Entonces, esto lo vivimos recién, era en relación a las luces de las estrellas, y dice que la frecuencia de una onda o sonido depende de la velocidad relativa de la fuente respecto al observador. Esto es exactamente lo que les dije recién. La frecuencia depende de la velocidad con la que se mueve, y si se nos acerca o se nos aleja es esa fuente en movimiento. Siempre piénsenlo con respecto a una ambulancia. El experimento que se hizo para demostrar esto, hace mucho tiempo no existían las ambulancias, fue con un tren y una banda que estaba arriba del tren. Entonces, uno que estaba en la estación del tren, la banda venía tocando y cómo cambiaba el sonido de la banda a medida que se iba modificando. Eso lo pueden ver en YouTube, si quieren busquen ejemplos de efecto Doppler, pero es el cambio de frecuencia en base a la velocidad de la fuente en movimiento. El experimento más elegante de la historia es esto que les contaba recién, que eran los trompetistas arriba de un tren. Acá me adelanté, ¿sí? A el approaching ambulance, acá es la ambulancia acercándose, cómo hace que la frecuencia disminuya, y a medida que se va alejando, la frecuencia aumenta, y nosotros lo escuchamos a eso con diferentes tonalidades. ¿Cómo interpreta el ecógrafo entonces esta diferencia de flujo en los eritrocitos? Yo le mando una frecuencia,
determinada, 3 MHz, 4, la que utiliza el transductor, y sufre modificaciones cuando choca con esos eritrocitos, con esa ambulancia que se va en movimiento. Uy, qué feo esto. Se ve muy mal. La onda de vuelta por estas partículas es diferente y esa diferencia es la que toma la ecuación, ¿sí? Acá tenemos, también lo usan los radares de la ruta, ¿sí? El radar de la ruta lo que hace es tomar la velocidad con la que se mueve el auto, la velocidad que yo le emito ecos, y dependiendo de la velocidad con la que viene el auto, esos ecos que chocan al radar, chocan con una diferente frecuencia. Yo solamente con saber la frecuencia que me devolvió, sé con qué velocidad se está acercando, ¿sí? Por eso es la base física del radar. Entonces el Doppler nos va a permitir evaluar la dirección de flujo. Piensen en la ambulancia. Si yo tengo los ojos cerrados, puedo saber si la ambulancia se está acercando o se está alejando solo con las características del sonido. Las características morfológicas de ese espectro de flujo. Yo puedo escuchar si ese flujo es un flujo tipo latido o es un flujo más, que lo van a escuchar cuando escuchan la ecografía de un bebé o la ecografía del corazón, escuchan el sonido, que es el sonido del latido cardíaco, o un sonido venoso, que es más monofásico, que es más seguido, ¿sí? Esas características se pueden escuchar y reproducir. Y aparte puedo medir las velocidades. Tres cosas: la dirección del flujo, las características morfológicas, o sea, a esto llamo, ¿ven? Esto que se ve como un pico y baja, un pico y baja, un pico y baja. Esas son las características morfológicas, y yo sé que con esto es una arteria lo que estoy mirando. Y las velocidades, ¿sí? Le pongo un piquito ahí y sé a qué velocidad se están moviendo. Esto juro que no entra en el examen. Esta es la frecuencia, la fórmula que utiliza el ecógrafo. Y vamos a ver estas tres cosas que son el flujo, la dirección, las características morfológicas y la velocidad, cómo las vemos en Doppler. Perdón. Lo primero son los colores. Y esto es básico, esto sí lo tienen que saber, y es qué representa cada color. Por convención, esto es porque es así como era derecha e izquierda, lo que se acerca al transductor es rojo y lo que se aleja es azul. No necesariamente es una arteria lo que se está acercando. Puede ser que una vena se esté acercando, o una vena se esté alejando, o una arteria se esté alejando, o una arteria. Uno a veces ve algo rojo y dice esto es una arteria porque es rojo, esto es una vena porque es azul, y en realidad es incorrecto. Lo correcto es que lo rojo se acerca y lo azul se aleja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo una ecografía hecha con un transductor de tipo convex. Yo sé que es de baja frecuencia, ¿sí? Para poder llegar bien profundo, que esta es la derecha, esta es la izquierda, esto es más superficial, esto es más profundo, que en el medio veo una estructura que es ecogénica en forma de media luna, que es esta, todos la ven, y es el páncreas. Por detrás del páncreas hay una estructura vascular, esto yo sé que tiene sangre adentro que está discurriendo, que hay una parte que se acerca y una parte que se aleja. Esta parte que se acerca al transductor es roja, la parte que se aleja del transductor, el transductor está acá, es azul. Esa es la vena esplénica. Y la vena esplénica es así, tiene una parte que es roja, que es la que se acerca, una parte azul, que es la que se aleja. Eso es el Doppler color. El Doppler color es para saber la dirección del flujo. Tengo diferentes formas de aplicar eso, pero fíjense, vamos a lo mismo. Este está hecho con un transductor lineal para ver estructuras muy superficiales, por ejemplo, la carótida. Acá vemos la carótida, que es una estructura anecogénica tubular, no tiene ecos porque tiene sangre adentro, tiene líquido. Yo le pongo un cajoncito que se llama steering, que lo aprieto con un botón que es el Doppler color, y fíjense que se setea. Esto es una escala, rojo y azul. Lo rojo es para arriba, es lo positivo, lo que se aleja; lo azul es lo negativo, lo que se acerca; lo azul es lo negativo o lo que se aleja, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo obtener un registro Doppler. Esta es una estructura entonces con un transductor lineal. Esto yo sé que como es carótida, esto es cefálico, esto es lo más que va hacia el cuello, está en lo que va más arriba del cuello. Esto es caudal. Le pongo el cajoncito y veo que hay una estructura que es roja. O sea, si yo pongo el traductor así, veo que hay algo que se acerca. Hay dos vasos en el cuello, ¿sí?
Una es la arteria carótida y la otra es la vena yugular. La arteria se acerca, la vena se aleja porque lleva la sangre al corazón. Voy a ver dos estructuras. Cuando veo una estructura roja, esa es la carótida. Eso me permite el Doppler color. Si yo le pongo el pulsado, que es esta línea que ustedes ven acá, ¿sí? Con un angulito y otra línea que sigue para abajo, eso me permite saber las características del espectro. Y las características es la característica de una arteria, ¿sí? Late, hace este movimiento. Entonces, el Doppler pulsado es la representación gráfica de las velocidades dentro del vaso. Me sirve para saber las velocidades. Yo con el color sé qué rápido va, no lo puedo saber. ¿Sí? Sé que se acerca o se aleja, pero no sé la velocidad. Cuando le pongo el Doppler pulsado, yo puedo saber, aparte que se acerca, puedo saber a qué velocidad se acerca. ¿Sí? Eso es sumamente importante porque los vasos tienen una velocidad que es fija. Si están por encima, es patológica, si están por debajo, es patológica. ¿Sí? Fíjense acá. Acá tengo un, una ecografía hecha con un transductor que es lineal, porque la imagen que veo es rectangular, donde veo una estructura que es tubular, que se dirige de forma oblicua, que es anecogénica, o sea que es un vaso sanguíneo. ¿Sí? Yo a ese vaso sanguíneo no le voy a poner color, le pongo directamente un espectro, ¿sí? O sea, la linita apuntada con la flechita y el ángulo. Y saco el espectro que lo dibuja acá al costado. Esto que hace, esto si uno lo escucharía como... psh, 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 psh. Y es típico de las arterias. ¿Sí? Las venas tienen otro espectro. Y yo acá puedo conocer la onda espectral, ¿sí? Puedo conocer la dirección del flujo, porque va hacia arriba, esta parte va hacia abajo, esta parte se aleja, esta parte se acerca. Y las velocidades, pongo un piquito ahí arriba y sé qué velocidad se va. Pero fíjese que este espectro, ¿sí? Esta forma que tiene la onda es diferente a esta onda, ¿no? Acá la onda está toda arriba, ¿sí? No es tan finita, eso se llama banda espectral, tiene una onda que es característica. Y acá tiene otra onda que es completamente diferente. Pero las dos son arterias, ¿sí? Esto es característico de cada arteria, ¿sí? Por ejemplo, la arteria de los miembros, las arterias humerales, las arterias femorales, tienen esta onda que se llama trifásica, ¿sí? 1, 2, 3 fases. Pero esto yo no lo podría ver en un vaso, en una carótida, por ejemplo, no lo podría ver en la arteria hepática, no lo podría ver en la arteria renal, ¿sí? Entonces, conocer la onda espectral es sumamente importante para el Doppler. Entonces, si yo veo esto, que parecen un montón de información, vamos por parte. Está hecha con un transductor lineal, ¿sí? Tiene color y tiene angulito. O sea que es una ecografía Doppler color y Doppler pulsado. Doppler color porque me permite ver la dirección de flujo. Uno se aleja, uno se acerca. Y Doppler pulsado porque si yo le pongo el angulito a eso que se acerca, me saca el espectro y yo puedo decir, esta es una arteria típica de la carótida interna, por ejemplo. ¿Sí? Por cómo se ve y por cómo luce esta carótida. Yo puedo sacar velocidades, puedo sacar resistencia, un montón de información solo de este espectro. ¿Sí? Pero son dos cosas diferentes. Una es el Doppler color, otro es el Doppler espectral. Y después hay otro que se llama Doppler Power Angio. Son tres: Doppler color, Doppler pulsado y Doppler Power Angio. El Doppler Power Angio, no, fíjense que no hay rojo y azul, es simplemente naranja, y simplemente me dice si adentro hay flujo, adentro del vaso que estoy mirando. ¿Sí? A veces los vasos tienen velocidades tan bajitas que me es difícil identificarlas, y con el Doppler pulsado puedo ver esas velocidades que son muy bajitas. ¿Sí? Pero solamente voy a ver como linitas de color. ¿Sí? Solo me dice que hay flujo. No me dice si se acerca, no me dice si se aleja, no me dice si es arteria, si es una vena, no me da velocidad, no me da nada. Solamente me dice acá hay flujo o acá no hay flujo. ¿Sí? Esos son los tres tipos de Doppler que puedo encontrar. Doppler color, voy a ver rojos y azules. Doppler pulsado, voy a ver el espectro que me da la arteria. Acá veo un Doppler color, acá un pulsado, acá veo solo Doppler pulsado. Y acá veo un Doppler Power Angio, ¿sí? Porque el color que está representado es solamente un color. Ni para arriba, ni para abajo, ni velocidad. Solamente, sí, este es un vaso que estuvo tapado, por ejemplo, y por adentro está pasando un hilito de sangre, ¿sí? Entonces, conociendo cuáles son la base del Doppler y cuáles son los tipos de Doppler, que son tres, vamos a ver cuáles son las utilidades de Doppler en pediatría, ¿sí? También, en términos generales, las más frecuentes.
Fíjense que se parece, lo mismo estamos diciendo de la ecografía. No usa radiación, no requiere sedación, no tengo que sedarlo al paciente, solo que no grite. Porque si grita no le puedo hacer el Doppler, ¿sí? Porque si grita, el transductor escucha ruido, entonces hace todo un artefacto y no permite escuchar a la sangre específicamente, escucha al chico llorando, por ejemplo. O el chico respirando fuerte, o el respirador, si tiene un respirador conectado. Tiene que estar todo en silencio y quietito. Es portátil y bajo costo, igual que la ecografía, y esto sí evalúa estructuras en movimiento. Acá evalúo las estructuras en movimiento, que es la sangre, específicamente la sangre. Hay un montón, vamos a ver algunas de estas indicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, el llanto, el movimiento y el tiempo que demoramos en el examen. Demoramos mucho. En el adulto yo le digo, bueno, que se quieta, no respire, no respira, y veo justo el vaso ahí, le saco las mediciones y todo. El chico anda a agarrarlo, que se quede todos arriba tirados del chico, para que se quede quieto y no llore, no es tan fácil. No es necesario que el chico esté sedado, no obstante lo que dije recién, no hay que dormirlos. Se les puede dar una mamadera, un juguete, el celular. Hoy día se les da el celular. Y paciencia, mía y de los papás. Eso no pasa nunca, no por mi parte, sino de los papás. Y todo es un caos. Hoy, por ejemplo, las chicas eh, que vieron los contrastados, los dos chiquitos se portaron súper bien y el otro estaba dormido porque venía de terapia. Pero hay que ponerle onda porque si no es un problema. Entonces, vamos a ver, lo mismo que habíamos visto recién para hacer un reemplazo, los transductores pueden ser convexos, lineales o sectoriales que acá llaman microconvexos. Repasamos, los convexos, baja frecuencia, sirve para profundo, lineales, alta frecuencia, sirve para superficiales, microconvex, baja frecuencia, también para profundos. Tres tipos de Doppler, Doppler color, Doppler pulsado, Power angio. Doppler color, si se acerca o se aleja, ¿sí? Rojo y azul. Pulsado, las características espectrales, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y Power Angel solamente si hay flujo. Doppler vascular periférico, vamos a ver esa indicación. Esta es muy parecida a la del adulto, es Doppler de miembros inferiores, Doppler de miembros superiores, de cuello, pero por lo general acá el Doppler venoso es para ver si tiene trombosis o no, si tiene alguna vena ocluida. Los chicos que tienen catéteres, por lo general, chiquitos con mucho acceso venoso en terapia. Y el Doppler arterial para ver si hay oclusiones arteriales. Esto es más raro de encontrar en los chicos. En los chicos, la mayoría de los estudios Doppler son para ver si tienen trombosis venosa profunda. ¿Sí? Han sido chiquitos. Hoy vino uno, por ejemplo, que estuvo internado en la terapia como 2 meses y estuvo en algo que se llama ECMO, que es circulación extracorpórea, que es terrible. Pero bueno, no se le pone una vía por el cuello, sino que se pone un caño que es así, que es súper grueso, hay que operarlo para meterlo por adentro. Bueno, es súper complicado y eso hace que se puedan tapar los vasos, por ejemplo. Pero también tenemos de los miembros inferiores, porque también tiene catéteres en los miembros inferiores y eso hace que se tapen. Nuestra función, ver si tiene o no tiene flujo. Entonces, por ejemplo, este sería un Doppler, sería una ecografía, está hecho con un transductor lineal para ver estructuras bien superficiales. Acá veo un pedacito de la tiroides, yo porque conozco que esto es un cuello, ¿sí? Esta es derecha, esta es izquierda. Acá solamente estoy viendo la parte izquierda. Y en la parte izquierda veo dos estructuras que son anecogénicas, tubulares, son dos tubitos. La que está más adentro es la carótida interna, la que está más afuera es la yugular. Eso yo sé que es así. Y yo sé que si a esto lo aprieto, esta estructura se va a comprimir porque es la vena, la arteria no se comprime. ¿Sí? Entonces, esta es una ecografía 2D donde veo dos estructuras tubulares de cuello permeable. Si las estiro, ¿sí? La estoy viendo así. Si las estiro así, otra vez, transductor lineal. Ahora esto es cefálico y esto es caudal. Y veo que la arteria no tiene problema, pero la vena tiene adentro algo, ¿sí? Tiene las paredes gruesas, fíjense esta pared y esta pared. Y adentro tiene una estructura ecogénica, que es algo hipocogénica más que ecogénica, pero no es tan negrito. Fíjense esto acá. Bien negrito, bien anicogénico, y esta está semiocluida. Esta es una trombosis bien típica de la, arteria, de la vena yugular interna. Fíjense que no le puse todavía nada de Doppler. Fíjense con compresión y sin compresión. Acá intenté comprimirla y no la pude comprimir, ¿sí? Eso es porque está tapada dentro la vena.
Trombosis de la vena yugular interna. No hizo falta que le ponga el color, ¿sí? Pero si le pongo el color, ¿cómo me di cuenta que le puse el color acá? Porque le puse el cuadradito esto, ¿sí? Que se llamaba muestra o cajón, y acá lo veo acá al lado, ¿sí? Acá está al revés, pero sigue siendo rojo y azul. Entonces, esta es una ecografía hecha con un transductor lineal, con alta frecuencia, que evalúa el cuello en la parte izquierda, donde veo dos estructuras tubulares, una que tiene flujo y otra que no tiene flujo. La que tiene flujo es la carótida interna, y la que no tiene flujo era la vena yugular interna, que acá está trombosada. ¿Sí? Ahí está la arteria. Acá las veo alargaditas. Veo la arteria abajo y la vena arriba no tiene nada de flujo. ¿Sí? Es una vena tapada. Lo mismo, acá lo que dice, fíjense acá la diferencia. Este es color solo. Este es color, pero con el canjoncito del ángulo para ver el espectro. Tampoco agarré nada. ¿Qué dijimos? Para ver si había flujo muy chiquitito, le poníamos este, ¿sí? Que era el power angio, que era solamente para saber si había flujo adentro. Y no hay flujo tampoco adentro. Está completamente tapada la vena, ¿sí? Acá tienen las tres modalidades de Doppler. Doppler color, sin flujo. Doppler pulsado, sin flujo. Power angio, sin flujo. ¿Sí? Lo mismo que veíamos acá atrás, sin necesidad de hacerle el Doppler. Vamos a ver otro. Ese es para cuello, por ejemplo. Vamos a ver el Doppler renal. El Doppler renal tiene un montón de indicaciones. El más frecuente y el que solemos ver nosotros es la hipertensión arterial. Y fíjense, acá este sería una ecografía de un riñón, es una ecografía 2D, está hecha con un transductor convex para ver estructuras profundas, esto tiene una frecuencia que seguramente es baja, y veo el riñón alargado, o sea que esto es la parte cefálica, este es el polo superior, y esta es la parte caudal, ese es el polo inferior. Entonces fíjense que se utilizó un transductor convexo de 5 MHz, o sea, baja frecuencia, un ayuno de 8 horas, el ayuno es para que no tenga nada de aire en la panza, y el tratamiento con simeticona por 48 horas. ¿Saben qué es la simeticona? Es el factor AG, el que se le da a los bebés para los gases, para que no tengan pedos, básicamente. Entonces, 2 días antes se le da simeticona para eliminar los gases. Esto se hace en adultos, en los chicos no se les da y tampoco se hace en todos los adultos, pero si tienen muchos gases es una opción. Acá, por ejemplo, tengo estructuras que son rojas, que son arterias, y estas azules que son venas. Arterias y venas, arterias y venas. Acá es al revés, porque la sangre va para allá. Entonces, esto azul son venas, perdón, arterias, y la roja son venas. Entonces, para hacer el riñón, para hacer el Doppler renal, vamos a hacer, primero lo vamos a mirar en los dos planos. Entonces, transductor convex, para estructuras profundas, baja frecuencia, veo el riñón, polo superior, polo inferior, y después lo veo en transversal, ¿sí? Cortadito al medio. Voy a evaluarle, por ejemplo, la aorta primero, las arterias renales principales, y después las arterias que están dentro del parénquima, que son estas que están acá. Esas tienen nombre y se llaman intersegmentaria, interlobares y arcuatas. Todas estas arterias que están bien en la periferia, bien alrededor del riñón, son las que tengo que evaluar sí o sí. El resto las puedo ver o no. Entonces, por ejemplo, lo primero que hacemos, estoy repitiendo todo lo que vimos para que queden los conceptos. Esta es una ecografía hecha con un transductor que es convexo para estructuras profundas, tiene frecuencias bajas seguramente, que le pusieron color, ¿sí? Está el cajoncito de color con una estructura tubular que es roja. Esto en el medio del abdomen, alargado, es la aorta, ¿sí? Eso uno conoce que es así. A eso se le puso, ese es el Doppler color. Se le puso el angulito, ¿sí? Con la línea esta punteada, eso es el power angio, que nos da el espectro que está acá. Con el espectro sabemos que es la aorta por cómo se ve, ¿sí? Que late de esa forma, y puedo sacar la velocidad que tiene la aorta, que es esta máxima. Todos esos datos puedo saber con la ecografía 2D, con el power color, el Doppler color y el Doppler pulsado. Si lo angulo de formas específicas, acá lo que tengo es un corte transversal, fíjense que acá está otra vez, convexo, upa, tiene zoom, ¿sí? Para poder ver bien de cerca, y tengo ahora el riñón cortado al medio. Esto que le llega de la aorta al riñón es la arteria y lo que se va es la vena, ¿sí? Para hacer este corte hay que tener mucha mano, ¿eh? No es algo fácil de hacer.
Pero lo importante es que fíjense que la arteria renal, ¿sí? Que la veo roja, yo sé que es la arteria porque se acerca al riñón, también es una arteria, pero fíjense que es diferente a esta arteria, ¿no? Tiene otro espectro diferente. Esto es bien típico de la arteria renal. Si fuera así, estaría patológica. Entonces yo solamente con conocer esto, sé que la arteria es normal. Y después me voy a la arteria, esta que les contaba recién, las que son más periféricas y más alejadas del riñón, que se llaman arcuata. También le pongo, es un traductor convexo para ver estructura. A veces uso el lineal porque son bien cerquita, las más alejadas del riñón están cerquita de la piel. Y a veces con un lineal se ven mejor. Le pongo el color, sé que se acercan, sé que están ahí, que son arteriales, y después le pongo el espectro, que es este que habíamos visto acá. Fíjense que son 3 arterias, pero son las 3 diferentes. Son bien características de cada sector. Yo sé con estas 3 ecografías que ese riñón tiene un Doppler normal. Esto no hace falta que lo sepan, es bien característico de cada riñón. ¿Sí? Entonces yo puedo saber acerca de la vasculatura renal, ¿sí? Si está alterada o no. La principal causa de la hipertensión es que esté ocluida, que esté finita, ¿sí? Y ahí hace el efecto de una manguera. Si ustedes tienen una manguera que está regando y le tapan el agujerito, ¿qué pasa con esa velocidad del agua? ¿Sale más bajito la potencia, más fuerte? Más fuerte. Más fuerte. Entonces la velocidad va a ser súper alta en ese lugar que está tapada la arteria. Entonces nosotros podemos ver dónde están tapadas las arterias, porque en ese lugar las velocidades son altísimas y se escuchan. Porque uno, no sé si vieron hacer ecografía, pero se escucha, uno está escuchando el latido, hace psh, psh, psh. Y en ese lugar específico se vuelve loco y el ruido es altísimo. Es un ruido que decimos que sopla, ¿sí? Y podemos ver específicamente dónde está tapada la arteria y es un patrón bien específico. Tiene que ser así en la aorta, de esta forma en la arteria renal y de esta forma en las arterias periféricas. Si en alguno de estos las velocidades son muy altas, quiere decir que ahí está tapado específicamente y eso puede dar que el riñón no se perfunda bien, ¿sí? Porque aumenta la velocidad, pero pasa lo mismo otra vez con la manguera. Si uno está eh, regando las plantas, ¿no? Con una manguera sin taparla, el agua se corre y las plantas se riegan bien. Ahora, si uno se aleja un poquitito y tapa, va a llegar más lejos, pero va a llegar menos agua, ¿sí? Llegan como gotitas, pero llega con mucha fuerza, ¿sí? Y eso le pasa exactamente eso al riñón. Si uno tapa esta arteria, que es la arteria renal, tiene velocidades súper altas y al riñón sensa que le llega muy poquito. De hecho, cuando uno va acá al riñón a ver, esto es muy bajito y muy característico. Hace esto, ¿sí? En lugar de hacer piquitos, hace toda una rayita así y uno sabe que eso es un patrón post-obstructivo, que eso atrás está obstruido y por eso llega tan bajita la velocidad y tan alterada. ¿Sí? Con la misma analogía que una manguera que se tapa. Eso hace que el riñón sense de que no le está llegando sangre, está baja la volemia y hace que aumente la presión. Es un círculo vicioso. La presión aumenta, la velocidad en esa arteria es más fuerte todavía, llega menos sangre y aumenta la presión. Y es un círculo vicioso y sigue aumentando la presión y eso daña al resto de las arterias. ¿Sí? Perfecto. Doppler renal, vimos los Dopplers para el cuello. Se puede hacer Doppler cerebral, la verdad es que el Doppler cerebral no es tan frecuente, no lo solemos hacer, solo lo podemos hacer en los pacientes chiquititos, como les contaba recién, porque podemos entrar. Pero se usa el Doppler cerebral para ver la circulación cerebral en los pacientes adultos, ¿sí? Y hay algo que es sumamente importante para diagnóstico. Lo escucharon nombrar en el noticiero, por lo menos. Algo que se les hace a los adultos con un Doppler cerebral, después de un accidente de tránsito muy grave, por ejemplo, que lo hace el INCUCAI. Es para muerte cerebral, ¿sí? El diagnóstico de muerte cerebral se hace con Doppler transcraniano, ¿sí? Se hace a través del cráneo, o sea que no ven ninguna estructura, pero sí pueden escuchar la sangre, ¿sí? Y se escucha de diferentes patrones según la gravedad de la irrigación y es un patrón característico cuando tienen muerte cerebral. El INCUCAI va con un ecógrafo que es solo para eso, que tiene frecuencias muy bajas porque tiene que atravesar el cráneo, entonces tiene que llegar, no me sirve que tenga frecuencia, tiene que llegar bien profundo
Y si bien no veo nada, porque no puedo ver nada, sí puedo escuchar. Y puedo hacer un Doppler de las arterias cerebrales y saber si el paciente está con muerte cerebral o no. Si está con muerte cerebral, es candidato a donar órganos, ¿sí? El resto solamente se utiliza para recién nacido y es muy raro que no necesitemos, ¿sí? Se puede ver, fíjese, este que es todo naranja es un power angio, ¿sí? No importa si va para arriba, para abajo, si se acerca o se aleja, simplemente que se pueden ver las arterias dentro del cerebro, si estas son las arterias cerebrales, medida hasta la cerebral anterior. Y también le puedo hacer este que es un Doppler espectral, es un corte longitudinal, está así, esto es rostral o anterior, esto es posterior o caudal. Puedo ver la arteria, tiene un Doppler color puesto, ¿sí? Porque veo el rojo y el azul, esto se acerca, esto se aleja porque va para atrás, una semiluna, y le pongo el power, el espectral, y puedo ver el espectro de esa arteria. Fíjense que todas las arterias que vimos se ven diferentes, ¿no? Algunas más blanquitas, unas más angostas, unas más anchas. Eso es característica de cada circulación, ¿sí? Y esto lo conocemos, lo que hacemos el Doppler, y podemos decir, esto es normal. Si veo esto en el cerebro, no está bien, ¿sí? Es patológico y tiene una patología del paciente. Con el espectral, puedo ver, por ejemplo, fíjense, esta es una estructura, una ecografía hecha con un convex en el cerebro, en la línea media, ¿sí? Y veo esto que me sobra. Yo hago ecografía y sé que esto, que es anecogénico, ¿sí? No tiene nada dentro, tiene agua o tiene sangre, puede ser una malformación que es muy típica de los chicos. ¿Cómo sé si esto tiene sangre? Le pongo el color, ¿sí? Cuando le pongo el color, veo que es rojo y azul. Esto es el signo del yin y el yang, y eso es porque la sangre es esto. Entonces, dentro de la pelotita tiene un globito que es una aneurisma. Dentro de la sangre, dentro del coso, la sangre hace como este círculo. Entonces vemos azul y rojo, azul y rojo, azul y rojo. Eso es bien típico de los aneurismas. Y este es un aneurisma de la vena de Galeno, ¿sí? Un aneurisma, una malformación congénita súper grave, y que se detecta por ecografía. Y hay otros quistes que no son aneurisma, y la diferencia es que yo le pongo el color y hace este flujo en yin y yang bien característico. Estos son vasitos normales. Bien, otra de las ecografías que son muy frecuentes en hospitales complejos como el italiano o el Gutiérrez son las anomalías vasculares. Esas anomalías vasculares son las que aparecen en las manchas en la piel, que pueden ser hemangiomas y no pasa nada, como este, que puede ser una hemangiomita y se va solo, y no necesita estudiarse, lo ven los dermatólogos, y pueden ser estructuras que son más importantes, más grandes y que afecten el ojo, que afecten la cara, la lengua, el corazón, el mediastino, el abdomen, y o los miembros inferiores, y esos son como mucho más complejos, y se ven con Doppler, porque son anomalías vasculares, y son vasos sanguíneos anómalos. Son un montón de lesiones, no hace falta que se las sepan, simplemente que son anomalías vasculares, y provocan desde alteraciones cosméticas, que son la gente que tiene manchas en la cara, que son manchas de colores, que son muy frecuentes de ver, o alteraciones funcionales. Si están en el ojo, puede ser que lagrimee constantemente o que el ojo esté cerrado por esa malformación y no vea ese ojo. Puede estar en el oído y causarle hipoacusia, en la boca y no permitirles comer, ¿sí? Y ser muy incapacitantes. Hay dos tipos de anomalías, son los tumores y las malformaciones. Esto tampoco hace falta que lo sepan, simplemente sepan que para nosotros un hemangioma, o una angiomita, que es lo que suelen tener los chicos, no es lo mismo que una malformación arteriovenosa, son eh, diferentes tumores. Entonces, por ejemplo, este es un hemangioma, yo sé que se hizo con un tumor, con un transductor lineal, o sea que es para ver piel, estructuras bien superficiales, que le ponemos el cajoncito de color y se llena de color adentro. Eso quiere decir que está lleno de vasos sanguíneos y de sangre, ¿sí? En la piel eso no se ve, la piel tiene una distribución normal de la sangre y justo ahí hay un montón de vasitos. Y si le pongo espectro, ¿sí? Veo un montón de arterias dentro de esos vasitos. Eso es típico del hemangioma. Y fíjense los diferentes tipos de hemangioma. Podemos tener un hemangioma periorbitario. Este le causa, por ejemplo, que el ojito se le cierre y ese ojo desarrolla o diplopía o mira o estrabismo, ¿sí? Este hemangioma hay que tratarlo. Por más que suelen resolver solos,
hay que tratarlo con medicamentos para que reduzca de tamaño. Pueden tener otras que producen unas masas, por ejemplo, este es parotidio, en la glándula parótida, ¿sí? Y también son masas muy grandes que, más allá de lo estético, son disfuncionales. Este es en cuello, entonces este también va a tratamiento, es una masa que está acá, que provoca pliegues, que hace que se infecte, por ejemplo, o que cuando uno lo va a estudiar, no es solamente esto, sino que se mete dentro del cuello y se ramifica dentro del cuello y ya no es una tumoración tan simple, sino que es una tumoración más compleja. Este es un lumbosacro, estos son muy graves, y que son, esta es la cola, y es vieron que hay algunos bebés que tienen como un agujerito arriba de la cola, que se llama fosita, y tiene que ver a veces con el desarrollo de la columna. Entonces, que aparezcan estas manchas, estos hemangiomas lumbosacros, más allá de hacer una ecografía de la lesión, y esto se hacen con Doppler porque son lesiones vasculares, pueden tener alteraciones de desarrollo de la columna en sí. Entonces se hacen ecografías de la columna también, resonancia, y pueden tener un montón de alteraciones asociadas. O sea, no es solamente la manchita que habíamos visto en la presentación, una manchita en piel, sino que pueden ser tumores, son todos tumores, los hemangiomas son tumores de diferentes tipos. Y después tenemos las otras que son las malformaciones. Ahí tienen un montón de malformaciones, capilares, venosas, arteriales. Cada vaso tiene su malformación. Las arterias tienen las malformaciones arteriales. Las venas, malformaciones venosas. Los conductos linfáticos, los linfáticos. Y después tenemos las mixtas, arteriovenosas, venolinfáticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una lesión, supóngase una lesión en el cuello, le pongo el transductor lineal para verlo, le pongo color, veo que hay unos vasitos y los vasitos tienen este flujo. Este flujo es bien típico de las venas. Fíjense, a diferencia de las arterias que latían, las venas son como una línea, ¿sí? Una línea continua. Si todas las venitas, todos los vasitos que veo tienen este flujo, es una malformación venosa porque son todas venas, ¿sí? Por ejemplo, esta que está acá. Este es un bebé que nace con una tumoración en el cuello, es una tumoración súper grande, ¿sí? Esto es más allá puede ser incapacitante porque el chico cuando se desarrolla, este está intubado, está en terapia, pero cuando salga de terapia, cuando quiera girar la cabeza no la puede girar, entonces siempre está mirando para un lado, le genera tortícolis, le puede generar problemas en la circulación profunda, entonces esto se trata. Cuando les hago la ecografía, vemos traductor lineal, porque son para estructuras superficiales, alta frecuencia, y se ven múltiples imágenes que son anecogénicas. Ven que son como unas pelotas anecogénicas. Les pongo el color y no tienen nada de flujo. No son venas, no son arterias, ¿sí? Pero es una malformación vascular, son linfáticas, ¿sí? Fíjense cómo se ven estas venitas solamente, estas arterias solamente, pero la lesión en sí no tiene flujo. Otro Doppler que también usamos mucho es el Doppler testicular. Acá el Doppler testicular es principalmente para la torsión testicular, ¿sí? Si quiero ver el testículo, voy a usar transductores de alta frecuencia, uso transductores lineales de altas frecuencias, y voy a usar dos tipos de Doppler. El Doppler color, que me va a decir si hay flujo o no, rojo se acerca, azul se aleja, y en los chiquitos voy a usar el Power Doppler. ¿Y eso por qué? Porque los testículos son de 1 centímetro cúbico, son muy chiquitos en los bebés y en los chiquitos infantes, entonces es muy difícil ver si hay o no flujo. Entonces ahí necesito solamente saber si hay flujo. Y eso dijimos que era el Power, el Doppler Power. Tiene diferentes arterias, y lo que pasa cuando hay una torsión testicular es que el testículo se torsiona sobre su eje y no le llega flujo. Eso duele muchísimo, se da por lo general en preadolescentes y adolescentes. El testículo se dobla, empieza con un dolor que es tremendo, que le provoca náuseas, vómitos, y el dolor se empieza a aumentar, el testículo a aumentar de tamaño. Aumenta, 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 ¿sí? Se pone duro. Y uno cuando lo revisa, más allá de que es muy, muy típica, a veces dan dudas, le pide la ecografía y se la pide con Doppler, porque lo que está es torcido y no le llega sangre. Le pongo el ecógrafo, que es lineal, veo el testículo y no tiene nada de flujo. Fíjense que estoy usando el Power, solamente para saber si tiene flujo, naranja. Le pongo, no tiene nada de flujo, una torsión testicular. Eso va a operación rápido, antes de las 12 horas para que se recupere el testículo. Otras utilidades
dijimos malformaciones vasculares, para testículo, para renal, para vasos del cuello, para cerebro. Otras utilidades del Doppler puede ser infecciones donde se les ocurra. En la parótida, para una parotiditis, como está inflamado o infectado, le pongo un montón de flujo. La submaxilar, ¿sí? Las glándulas que están debajo de la mandíbula, le pongo el Doppler, está llena de flujo. Para invaginaciones intestinales, ¿se acuerda que lo habíamos visto cuando vimos la ecografía? Signo de la diana, ¿sí? O sea que hay un intestino que se metió dentro del intestino. Y para ver si tiene flujo el asa, si todavía, porque al estar apretadito le comprime y no permite que llegue flujo, eso tiene un mal pronóstico. Entonces, ver si tiene flujo el asa, utilizo solamente el color o el power, y me fijo si tiene flujo alrededor del asa. Las adenitis, ver los ganglios y ver si los ganglios tienen flujo, si están aumentados de tamaño y con flujo, son ganglios inflamados, son adenitis, son maxilitis, parotiditis, cualquier orquitis, si es el testículo, epididimitis, si es el epidídimo, todas esas itis se ven con hiperflujo, sumamente aumentada de flujo. La tiroiditis, ¿sí? La tiroides que habíamos visto en las estructuras anteriores, fíjese que acá, si uno le pone el color, es un lleno de colores, que es porque está sumamente inflamada, aumentada de tamaño, una tiroiditis. O sea que si yo quiero ver aumento de flujo en cualquier patología inflamatoria, la puedo ver. En conclusión, el Doppler otorga información adicional a la ecografía que estábamos haciendo. Se requiere saber mucho de anatomía vascular, estar entrenados y paciencia, por sobre todo, porque son estudios muy difíciles de hacer en un paciente que está llorando. ¿Sí? Muchas gracias. Esta es la última de Doppler. Sé que es una clase sumamente larga, tardamos justo 2 horas, son las 19 horas. Eh, los invito a que vengan antes de los que quieran, los que puedan venir, los que están cerca, los que no tienen imposibilidades por el trabajo, a que vengan, aunque sea un ratito al servicio. Yo hago ecografías lunes, martes y miércoles en el hospital. Los lunes a la mañana un ratito y los martes y el miércoles a la tarde. Pueden acercarse un ratito, 1 hora, 2 horas, y les muestro cómo es el equipo, pueden ver algún estudio conmigo ahí mientras lo estoy haciendo, y saber por dónde va esto, qué es lo que necesitan saber y cuáles son las estructuras que tienen que conocer y qué es lo que tienen que conocer del funcionamiento del ecógrafo. ¿Sí? No les voy a preguntar en el examen cómo se ve una estenosis arterial en un Doppler, porque no tiene ningún sentido, pero sí es cuál sería la utilidad del color, cuál sería la utilidad de un pulsado, cuál sería la utilidad de un power angio, cuál sería la utilidad de utilizar un transductor lineal, por qué utilizo un lineal y un convex, cuáles tienen baja frecuencia y cuáles alta frecuencia, si quiero ver algo profundo, que fue todo lo que dije sistemáticamente. Si veo una lesión que es blanca y es hiperecogénica, ¿qué significa? Si es anecogénica, ¿qué significa? Y conocer, por lo menos que les suenen los nombres estos de invaginación, hipertrofia de píloro, ¿sí? Nuevamente, no le voy a preguntar cuáles son los signos específicos de la invaginación intestinal en la triada. Por ahí hay alguna pregunta en el choice, pero tienen en el choice del IEO, pero eso es para que vayan a la clase y miren en la clase y repasen los temas, no se los voy a preguntar durante el examen, ¿sí? Lo mismo cuando vean el resto del programa de TC y de RES. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Nada? Bueno, los que quieran me escriben entonces para venir a visitar el servicio y coordinamos alguna hora que les quede bien. Eh, y los veo yo para presentarles al médico, pero yo no voy a estar en las otras dos, en las próximas clases. Cualquier duda, no dejen de preguntar porque ya no nos vemos para el examen. La pregunta que tengan o la duda que tengan, me las mandan al mail. ¿Sí? Vale, profe. ¿Listo? Que Gracias. tengan linda tarde. Gracias, Igualmente. profe. Chau, Chau, chau. chau.